A partir de ahora comienza Íntimamente con Vos. Un momento para compartir entrevistas, charlas, un mano a mano con los invitados y transitar la vuelta a casa, cuando cae la tarde y asoma la noche. Conduce Graciela Catalán. En el Día Nacional del Libro. Y qué coincidencia que esta entrevista que vamos a hacer con estos dos invitados tan particulares y los cuales la verdad que me honra tenerlos aquí, y en un lugar también muy particular, porque es el Instituto Argentino, ¿sí?, de Juan Manuel de Rosas, donde creo que aquí tenemos tantas vivencias históricas muy particulares. Se inicia un ciclo de entrevistas de Íntimamente con Vos. Desde la radio decidimos hacer estos especiales tan particulares, donde vamos a tener estas entrevistas, estos mano a mano, a mi manera, con esto tan particular, y donde cada invitado va a poder hablar, explicar en esta especie de living que hemos armado tan particular. Y bueno, vamos directamente a la presentación. Pero primero, lo primero, y quiero agradecer al doctor Alberto Geli Cantilo, que es el director de este Instituto Histórico. Muchísimas gracias por su generosidad. A la señora Cristina Vega, que también ha sido excelente, que nos ha dado la oportunidad de poder estar en este lugar, y a todo el equipo de producción, que después al final les voy a agradecer, porque realmente sin ellos hubiera sido imposible poder participar y estar en esta entrevista. Ahora sí, me voy a sentar cómodamente, ¿sí?, placenteramente, para poder charlar con mis invitados. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar. Y voy a presentarlos. Tenemos al doctor Pedro von Eycken, ¿sí?, que es doctor en Ciencias Políticas, de carrera diplomática, con una trayectoria desde el año 1983, que él comienza toda su carrera diplomática. La verdad que es un honor y un placer tenerlo aquí, por todo lo que implica, porque realmente a partir de esta carrera que él inicia, desemboca con algo por lo que hoy nos ha traído a este lugar, que es un libro muy particular. La tenemos a la señora Estela Roque, ¿sí?, técnica universitaria en comunicación, correctora de libros, correctora de papel, y también que tiene su librería Libros de Papel. Así que bienvenidos a los dos. Para mí es un placer con el doctor y con Estela. Ya venimos interactuando. Con usted, el doctor, hemos tenido ya una entrevista en el diario Tribuna de Periodistas, que ha sido muy positiva, realmente, para que podamos visibilizar todo lo que esto implica. Y esto tan importante que lo ha llevado a tener este primer libro suyo, la edición. Pero primero lo que quiero es que la gente pueda saber, lo que nos están viendo, lo que nos están escuchando, cómo es su vocación, esto que, porque ser embajador, porque ser diplomático, yo creo que se nace con una vocación. Así es. Bueno, también estoy muy agradecido al doctor Gil Cantilo. Yo he hecho ya algunas presentaciones de mi libro y tengo más por hacer aquí en Buenos Aires y en el interior, pero la primera fue aquí mismo. La recuerdo muy bien, hace no mucho tiempo. En realidad, voy a hacer una corrección a lo que usted ha dicho, que la gente no tenía por qué estar informada. Yo de los 17 a los 22 años, sí, días después de haberme recibido del bachillerato del 17, me ofrecieron un trabajo en una empresa petrolera argentina, la empresa Astra, que después fue vendida a Repsol. Y empecé como cadete, desde
primeros días de diciembre del 74 hasta hoy no dejé de trabajar nunca. Y como trabajaba en una empresa digamos, de petróleo, y hay muchos ingenieros en petróleo, y me gustaba el tema de energía, etc. Bueno, voy a ser ingeniero en petróleo. Y empecé ingeniería. Evidentemente no era para mí, porque lo único que aprobé fue dibujo técnico. El álgebra, el análisis matemático, no era para mí. Entonces me decanté ahí sí por la vocación de las ciencias sociales, de la ciencia política, todavía en dudas de si la estudiaba, que me interesaba la ciencia política, para ser periodista o ser diplomático, porque siempre me ha gustado mucho escribir, siempre me ha gustado más los exámenes escritos que los orales. Después hubo que corregir eso porque como diplomático a veces hay que hablar. Pero una edad que lo tiene un poco de pánico escénico, le dicen. Y bueno, empecé la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, me gradué en el año 81, en marzo del 81. 40 años después, exactamente. Lo iba a hacer siempre, estuve en Alemania, iba a hacer el doctorado y no lo hice. 40 años después, en la misma Universidad Católica, me gradué de doctor en Ciencias Políticas. Ya en otro edificio, ahora estábamos en Puerto Madero. Ya el mismo mes en que decidí retirarme de la carrera diplomática activa, sí, antes de la jubilatoria. Nosotros tenemos esa posibilidad de retirarnos antes de la jubilación con la antigüedad. Y bueno, debía empezar más por el principio, estoy empezando casi por el final. Siempre me gustó, siempre tuve curiosidad por el exterior, y después cuando uno va tomando el gusto tiene a veces hormiguitas y mucho tiempo en el mismo lugar no puede estar, a pesar de que hablan de la falta de radicación o de la... Nunca tuve problema con eso y me gustó siempre viajar, me gustaba cuando fui viendo lo que era la representación de mi país en el exterior como diplomático y específicamente como consular, lo que generalmente no se sabe, la asistencia del argentino en el exterior, eso se hace más en el consulado que en la embajada. Bien. No es lo que suele más gustar, pero es algo también muy vocacional. Hice el concurso de ingreso a la carrera en la Cancillería en el 81 y luego aprobé, tuve que hacer los 2 años, son como un máster, sí, en el ICE, Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Sí. Primeros 2 o 3 años en la Cancillería, en mi caso fueron 3, y a partir de ahí, bueno, las salidas del exterior. La primera fue a Alemania, Hamburgo. Estuve 4 años hasta el 91 y me tocó en Alemania ver la caída del muro de Berlín, la reunificación del país, que era el país natal de mi padre era un militar alemán, mi madre era argentina, quería ir a Alemania, o a Bonn, o a Hamburgo, o a Frankfurt, se me dio, bueno, volví a Argentina, después volví a Alemania, a la embajada en Bonn en ese momento, años después estuve en Buenos Aires de nuevo, años después fui a Cuba, que es el origen del libro, después de Cuba me trasladaron a Finlandia, y después tuve 3 años en Finlandia y 3 años después me ofrecieron, en el 2017, la embajada de Haití, la primera embajada como jefe de misión. En el 2019 volví y a los pocos, al año, prácticamente año y medio, me retiré del ejercicio activo de la profesión. O sea, hace muy poco tiempo en realidad, no tanto. No, en realidad hay colegas que, a ver, aritméticamente yo he estado más en el país que en el exterior. Hay colegas que tienen más en el exterior del país. Sí. El promedio, muy promedio, es 2 o 3 años en el país, sí, y después unos 5 en el exterior. A veces no se da eso, a veces por distintos motivos familiares, esperando ascensos, etc. Sí, sí. A veces va variando, pero sí, ese es el promedio. Bien, ¿qué pasa durante todo ese trayecto suyo cuando usted ya se retira? Porque bueno, es contarles que el doctor ha escrito el libro que se llama Testigo de una revolución fraccionada, de Editorial Dunque. Y realmente ¿qué lo motiva a usted a escribir sobre Cuba? Porque bueno, sus destinos fueron variados, pero fundamentalmente lo que digo es, y lo que me parece que importa, es qué pasa, qué lo lleva a usted a poder contar y ser testigo de esta realidad de Cuba. Sí, en realidad más de una vez se me preguntó, cuando yo decidí hacer el doctorado en 2013 más o menos, es curso, seminario de doctorado y la tesis que lleva 5 o 6 años. Pedro, estuviste en Alemania cuando cayó el muro de Berlín y estuviste cuando se reunificó el país 11 meses después. ¿Por qué Cuba? Que fue mi segundo destino. Ya cuando arrancó de ministro plenipotenciario.
Y la realidad es que lo que yo iba viendo de Cuba, porque la recorrí entera, quizás estamos todos de acuerdo que en general mucha gente habla de Cuba a favor y en contra de la Revolución Cubana, pero no sé cuánta gente estuvo en Cuba más de 2 semanas. La Habana Vieja, Varadero, el monumento al Che, algunos un poco más. En 2 semanas no se puede conocer el país. Mi esposa y yo fuimos los dos juntos, ya hemos estado en Alemania juntos, decidimos conocer bien el país, en parte por trabajo, el invitado. Sí. Yo era el ministro de embajada, el número 2, no era embajador todavía. Pero encargado de negocios, es decir, entre 2 embajadores pasaron 7 meses y estuve a cargo de la embajada, justamente en la época en que Fidel le cede el cargo a Raúl, su hermano, por razones de salud. Esa época me tocó a mí. Me toca también la primera visita de la señora Cristina Kirchner a Alemania, que fue la segunda visita de un presidente argentino a Cuba. ¿Qué momento histórico? Sí, enero del 2009, cuando asumió Obama. O sea, era todo se conjugó muy perfecto. Así es. Una perfección. Pero mientras tanto, o por trabajo, o por interés turístico, cultural, sí, recorrí el país entero, en avión, sobre todo en el auto, también en el micro, también la Isla de la Juventud, es donde estuvo preso Fidel cuando, digamos, por haber tomado el cuartel Moncada violentamente, es decir, de punta a punta, y el interior del país, no solamente las playas que son. Es un país maravilloso. Cuando lo descubrió Cristóbal Colón en su primer viaje, 1492, después del 12 de octubre, recaló en Cuba y está escrito, quedó como registro de lo que él dijo: es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Eso lo pongo al principio y al final de la tesis y del libro, porque el país es precioso, la música es atractiva, la historia cultural, la gastronomía, todo realmente, la gente es maravillosa. Y lo primero que voy a decir, ya quizá políticamente incorrecto, no solo por Cuba, en cualquier país, nunca debe confundirse un pueblo con el sistema político o el gobierno que tiene, porque no siempre se coincide. Ya sea un régimen pluralista democrático o como el régimen, como el sistema cubano, nunca. El pueblo cubano es así, el pueblo soviético, sobre todo en los sistemas que no tienen posibilidad de expresarse, de estar de acuerdo o no. Y me llamaba la atención lo que veía, era pocos años después cuando llegué, del famoso periodo especial en tiempos de paz, es decir, cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el campo socialista y todos los satélites, digamos, de Moscú, Cuba ya era demasiado dependiente, mucho más de lo que lo fue de Estados Unidos. Siempre se habla del imperio ya fue mucho más dependiente de Rusia. Terminó con una deuda cuando cayó la Unión Soviética con Cuba, mejor dicho, Cuba con la Unión Soviética, de $36.000 millones, es decir, impagable, no se pagó. Se negoció, no se pagó. Cayó la importación, no hubo prácticamente importación de petróleo, no hubo, o sea, fue económicamente para mí. Cuba también pasó por la crisis del 29, obviamente, de la bolsa de Nueva York, pero la peor crisis económica y social de la historia de Cuba, sin duda, desde 1902, que es un país independiente, fue lo que provocó la caída de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, o sea, como que estaba muy dependiente. Muy dependiente. Bien. No solamente proporcionaba petróleo a Cuba la Unión Soviética, proporcionaba petróleo para que lo pudiera reexportar también, o sea, la ayuda ya era, y en productos... digamos como que le dio la gran posibilidad de que pudiera expandirse fuera del territorio de Cuba, o sea, como que había un arrastre ahí de todo, ¿no? Esto es lo que estoy entendiendo, me parece. A partir de ahí, doctor, ¿qué es lo que...? Porque yo me imagino que usted este libro lo debe haber venido pensando, es como un hijo, ¿no? Es algo así. Tengo un hijo, planteé un árbol... No tardío, no tengo una hija, pero esto fue mucho más tardío. Pero digo, ¿cómo se plasmó? Porque creo que a ver, diría como que usted sintió la necesidad de escribir sobre esto, fundamentalmente. Hay algo internamente, por lo que puedo visibilizar, de que usted dijo, el libro
va a pasar sobre esto, o por lo menos fue la idea cuando uno se siente a escribir. Exacto. Porque, bueno, en esa soledad que uno empieza, que el escritor solamente sabe de la manera que lo hace, cómo empiezo, y esta cosa que se conjuga alrededor, ¿no? Que es tan mágica, que solamente es el escritor y sus consecuencias, y sus circunstancias. Haga el género que haga. Haga el género, no importa, pero creo que tiene esa magia que muy pocos la conocen. Así es. A partir de ahí, usted decide y dice, bueno, porque lo agarra una pandemia también. Sí. O por ahí ya el libro estaba. O sea, que en ese interín el libro ya estaba como macerado. En realidad, el libro no fue tan difícil porque la verdad es que es una síntesis bastante breve de mi trabajo de tesis doctoral. Bien. Cuando yo hago el doctorado y empiezo a escribir la tesis, que a la universidad le da uno 5 años más o menos, yo pedí una prórroga, porque yo hacía el doctorado y la tesis sin dejar mi trabajo diplomático. Yo terminé mi tesis doctoral estando en Haití, terminé de escribir en Haití, que de Cuba, de donde recaló Colón, no es muy lejos, porque se ve casi la costa haitiana, si no me equivoco. Es una síntesis. Cuando yo iba haciendo la tesis, un amigo le iba leyendo, 1 o 2 amigos nomás, que al final llegó a tener el tamaño A4, 440 y pico de páginas. Pedro, ¿por qué no escribís un libro? ¿Por qué no sintetizás un poco? Pero por favor, sin tanto artilugio o parafernalia académica, sin las preguntas de investigación, las causas, causa-efecto, todo lo que tiene en ciencias sociales hoy en día obligatoriamente una tesis, porque si no hacemos una novela. Claro. Fue a partir de lo que yo viví y vi en Cuba que me llamó la atención, que luego, cuando decido hacer el doctorado y escribo la tesis, obviamente lo complemento con la investigación académica, con bibliografía, con fuentes, pero la raíz fue lo que yo veía. La tesis ni se me ocurrió publicarla porque es muy larga, todavía no me lo ofrecieron. Muy larga, muchas citas, como digo, mucha como una académica, claro. Académica. Tiene otro título distinto. El título de la tesis es La Revolución Cubana 50 años después. Impacto de los factores externos e internos de la gran crisis económica y social de Cuba de 2009. ¿Por qué? Porque en 2009 es cuando yo me fui de Cuba, luego de 3 años y 1 semana de estadía, y ahí pasé directamente a Finlandia, y además era el cincuentenario de la revolución. Claro. 59, 2009 era el cincuentenario. Por eso fue fue... momentos históricos importantes. O sea, fíjese que no es casual, ¿no? Porque si hilamos finito y decimos lo del muro, y ahora esto, y cómo usted ha estado en todos estos momentos tan importantes, ¿no? Exacto. Que creo que quedan en su haber. Y en desde ya. Como había dicho antes, pude tener más destinos, tuve estos, pero hay colegas que han tenido solamente 2 embajadas afuera y el resto lo han hecho en el país. Siempre hay circunstancias familiares, personales, académicas, ¿no? Sí. Pero me tocaron momentos muy... Y disfruté de estar en Cuba, a pesar de los problemas que padecía obviamente la mayoría de la población, que no tenía un salario en divisa, que estaba todavía, digamos, padeciendo las consecuencias de la caída de la Unión Soviética. No se puede tapar eso con las manos. No se puede. Por algo se llamó la economía dura de fines de los años 90, principios a fines. Periodo especial en tiempos de paz. No había casi energía, no había nada de nada. Ya cuando llegué yo, 15 años después, estaba la cosa un poquito mejor. Y yo vivía, si se puede decir, un poco en una burbuja. Claro. Tal como los empresarios, la gente de prensa extranjera. Si era otra la realidad, que no es la realidad del pero tanto con la tesis, y insisto mucho en el libro, porque a algunos les llamó la atención que yo escribía en primera persona. Sí. Pero normalmente se hace impersonal, no. Pero justamente lo que yo quería resaltar en la tesis y en el libro después, que se va a conocer, seguramente más que la tesis, es el carácter testimonial. Yo escribo sobre lo que vi. Yo no hablo de Cuba por lo que leí, por lo que me contaron, como la mayoría de la gente, de lo que yo vi. Y por eso otro amigo me decía, no, justamente tenés que hacerlo primera persona, contar vos
Y el libro, bueno, es una síntesis, muchas cosas no están, está lo más importante. Después, bueno, si nos da el tiempo, habría que explicar por qué el título de este libro. Eso es que ya venía esta pregunta, o sea, estamos en sintonía, Claro. porque yo estaba pensando, Hay que empezar por el título. pero fundamental, porque cuando usted me dijo lo de la tesis, dijo, ¿y por qué testigo de una revolución traicionada? ¿Por qué este título? ¿Qué es lo que lo lleva a colocar este título? Porque realmente... Yo no sé si pasa con otros libros, ya que tenemos aquí una gran Sí, editora, ahora, editora y correctora, exactamente. gracias a la cual este libro está aquí, si no, no existiría. Por eso están ustedes dos hoy, porque me pareció muy interesante tenerlos a los dos, porque creo que esto es lo que es rico de poder saber, porque está el escritor, pero también está la persona que lo corrigió y que ayudó en todo esto. Es como que el libro estuviera en las carteras esperando al lector. Entonces hasta que se levanta y me dice largaron, claro. Y sale, y es así. Por eso me pareció muy interesante. Digo, ¿por qué testigo de una revolución traicionada? Les juro que cuando hicimos la nota para la Tribuna de Periodistas, mientras yo escribía, yo lo pensaba esto. Y digo, cuando tenga la oportunidad... ¿Por qué se le habrá ocurrido? ¿Por qué se le habrá ocurrido al señor, al doctor, se le habrá ocurrido este título? Porque es realmente llamativo. Uno ya lo imagina que usted fue testigo, pero hay algo más detrás de todo esto. Que creo que tiene un valor, o sea, la tesis quedó ahí, pero esto es otra cosa. Sí, es algo breve, pero también tenía que ser, además, creo que pasa, por ahí lo sabe bien Estela, tanto con artículos que a veces escribe en la prensa como con libros. Sí. A veces uno escribe todo el contenido y no siempre de entrada sabe el título que le va a poner. No. Uno manda a veces artículo a diario y el editor le dice, no, Pedro, vos mándame. Después veo si te respeto el título, lo cambio. Es lo que hace un editor de un diario. Bueno, estaba el libro casi terminando y qué título le pongo y empieza a conversar. Y bueno, ahí explico por qué es traicionada. Ya ahí entro en un terreno que, digamos, se suele decir, no es que es una corriente, digamos, mayoritaria, pero muy extendida, muy pro-revolución, sí. A la que yo no adhiero, porque vi todo lo que vi. Entonces yo me preguntaba con lo que veía, con la población, con las dificultades, ¿para esto se hizo la revolución en el 59, que empezó antes, para la Sierra Maestra? Sí. Todo lo que falta, se hizo mucho, sí, en educación, en salud, pero hay todavía tremendos, pero hay tremendos déficits en, no sé, los salarios promedios cuando yo estaba de las profesiones más importantes socialmente, medicina y educación, no llegaban a $40 mensuales. Claro, hay un tremendo abastecimiento, en fin, es una historia muy larga. Acá tuvimos a la doctora Molina. Soy muy amigo de la doctora, yo estaba cuando ella se fue de Cuba. Bueno, creo que ha sido... No, con Hilda somos... por eso se lo pregunté, porque me pareció que ameritaba el... Hilda explica mucho, porque, digamos, esto también la cito en la tesis en el libro, porque la salud no es lo que la gente dice que es. Paraíso de la medicina, para lo de salud, paraíso de la educación, lo critico bastante, ¿no es cierto? Para mí hay dos traiciones. Una cosa muy rápida, lo suelo decir, porque es doblemente traicionada en las presentaciones. La primera, la revolución china con Mao, la revolución rusa con Lenin, la revolución, el movimiento de Corea del Norte con Kim Il-sung o de Vietnam con Ho Chi Minh. En todos esos movimientos, la gente veía de fuera cómo avanzaba Mao, cómo avanzaban los bolcheviques, etc. De entrada se sabía lo que ellos querían instaurar, y cuando llegaron al poder la instauraron. Sí. Ese, y ahí sí subrayo, ese no fue el caso de Cuba. No fue el caso de Cuba. Antes de la revolución, antes de la Sierra Maestra de combatir, y los primeros 2 años de la revolución, 59-61, Fidel Castro nunca habló ni de socialismo ni de comunismo. Otros miembros, otros comandantes sí. El Che Guevara y el hermano Raúl Castro sí eran comunistas, digamos, confesos, se sabía. La gente, mucha gente ya sospechaba la deriva que iba a tener, pero el propio líder de la revolución no quería que se hablara, él mismo no admitía, hasta el año 61, con la excusa de la famosa invasión de los chinos, ¿cierto?
que dice, bueno, somos marxistas-leninistas, siempre lo hemos sido. Cuando uno lee las declaraciones de él, de la Sierra, él dio, no era tan inaccesible, dio entrevistas al señor Matthews del New York Times, es muy famoso. Sí. Siempre hablaba de elecciones, combatir el desempleo, eso sí se hizo. Era muy distinto lo de la ciudad y el interior. Pero los niveles que tenía Cuba, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en La Habana, niveles de educación, de cultura, de infraestructura, eran de los más elevados de América Latina. Cuba fue el primer país de América Latina que tuvo tren, el ferrocarril. Entre Cuba y Brasil están ahí mucho antes que nosotros, mucho antes que España. Cuba tuvo ferrocarril. ¿Pero por qué? Por el azúcar, no tanto por los pasajeros. Igual que Haití, que llegó a ser primera potencia azucarera antes que Cuba. Había ferrocarriles para llevar el azúcar de Roanoke y después, por supuesto, pasajeros. Pero esencialmente era por carga. La Argentina tiene tren, el ferrocarril del oeste, que iba del 11 a Primera Junta, por ahí, 20 años después de Cuba. Cuba es el primer país de América Latina que tiene televisión en colores. Eso no se sabe. No, hay muchas cosas. Bueno, que no se saben. creo que es tan enriquecedor lo que estamos hablando, lo que usted está contando. Que realmente... Índice de alfabetización muy alto, como Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, muy alto. Claro, sobre todo la ciudad de La Habana, las ciudades grandes. Cuando uno iba al campo, no hablemos de las playas. No. Ahí veía, digamos, el problema estructural del desempleo cuando va a Zafra, porque era un país prácticamente de monocultivo. Ahí se ve otra realidad y por eso la revolución hizo muchísimo. Pero claro, después se fue desgastando mucho. La adhesión fue muy automática, muy obsesiva, con el igualitarismo, con la planificación centralizada, etcétera, etcétera, todo lo cual llevó a que en realidad, y eso sí es la primera hipótesis central de mi libro y de la tesis, no es el bloqueo, que en realidad es un embargo, no un bloqueo, el causante de todos los males de Cuba. Son las diferentes, inconsistentes, muy criticadas, centralizadas, políticas económicas de Fidel Castro fueron muy cambiantes, sobre todo cuando cae la Unión Soviética. Desoír absolutamente el mercado, aún a partir del 91, digamos, permite a la iniciativa privada muy poco y permite el uso del dólar esos pocos años, 91-96. Después veía que un poco la población mejoraba, otra vez volvemos al control, otra vez volvemos para atrás. Yo creo que se debe a un temor que todavía existe a perder el poder. Todavía, ahora está por las informaciones que tenemos y que tengo yo, está Cuba bastante peor de lo que estaba en septiembre del 2009 cuando yo me fui. Bastante peor. O sea, que las cosas... No hay cosas en los supermercados, ni aún teniendo dólares para comprarlo, porque yo tenía... Pero ahora el cubano que lo tiene, no hay casi. Pero se sigue explotando bien el turismo. Los tres grandes ingresos de Cuba provienen del exterior, es una economía muy abierta, no de producción local. Las remesas que mandan los cubanos al exterior de su familia, el turismo y las misiones médicas al exterior. Son tres cosas que vienen de afuera. Es un país que, con el campo que tiene, no tiene por qué ser todo como la pampa húmeda, pero con el campo que tiene, Cuba importa el 80% de los alimentos que consume. Y hay decenas de miles de hectáreas inexplotadas. Y no hay explotación porque se le pide mucho al explotador agropecuario. ¿Cómo se llama? La reforma agraria se hizo de manera muy dictatorial, no sirvió. Fue del año 59 al 60 y pico. Fidel Castro convocó, por ejemplo, famosos agrónomos extranjeros, un francés, que le decía, comandante, lo que usted quiere, y ahora se me escapa el nombre, pero es el padre de la Francia verde, y era socialista también. Usted quiere aplicar en Cuba cosas que en su modelo, en la Unión Soviética, ya no se aplican. Bueno, siguió adelante. Y otra cosa importante es la comparación que hago en el libro y también en la tesis con Vietnam. Está bien, Vietnam tiene 90 millones de habitantes, Cuba tiene 11. Vietnam es 3 veces el tamaño de la isla, pero tenía algo en común y por eso lo comparé. Los dos países son marxistas-leninistas, pero en el 85, antes que caiga Gorbachev, antes que aparezca Gorbachev, sí, lo he dicho,
Ya Vietnam encara lo que se llama en vietnamita el doi moi, que es la reestructuración, la perestroika vietnamita. Los gobiernos no van a ser personalistas, van a sucederse, van a ser distintos, siempre partido, por supuesto, pero una apertura total al mercado. Lo mismo que en cada China, lo mismo pasa que China es demasiado grande. Marxismo-leninismo, una economía regulada, pero bastante regulada, pero igualmente capitalista, abierta al mercado. Y vemos lo que es hoy Vietnam y vemos cómo está Cuba. No me meto en toda la tesis, no caigo en algo que por supuesto para mí como republicano, pluralista es muy importante. No hablo ni de derechos humanos, ni de libertades individuales. Yo me meto o me metí a analizar en la tesis y en el libro a las promesas que hizo Fidel Castro y que no pudo cumplir. La parte económica. Pero no es que no hable de la libertad porque o sea, no estés impostado que tiene que ver con los derechos humanos, que son políticos. Digo, para los que lo van a comprar y lo quieren leer, porque me parece muy interesante, es otra la realidad que ustedes... La traicionada económicamente, por eso es traicionada. Por eso es traicionada. Yo creo que está perfecta la explicación que usted nos está dando, porque impacta mucho. Y otra de las cosas que me impacta mucho es esto del título en blanco, después lo de la revolución en rojo y traicionada. Eso sí que es cosa del editorial. Lo único mío de esa tapa es la foto. Me impactó también porque creo que también suma un poquitito más y es muy interesante. La foto me parece que es muy descriptiva, es muy realista. Y el chico con la bicicleta, ese es el taxi de los cubanos. El taxi de los turistas, y sobre todo de que invade el turismo la isla a fines de los 90, el coco taxi tenía forma de coco amarillo, pero era en moto para el turista. Los taxis, que cuando no son los automóviles de los años 40 o 50, son las bicicletas. Por eso, y lo que no se ve que hubo que modificar para el título, al fondo estaba la cúpula del Capitolio. El Capitolio que tiene unos centímetros más que el Capitolio de Washington. Otra de las cosas que también... por supuesto el Capitolio es previo a la revolución. Seguro. Pero tiene unos centímetros más. Y aparecía ahí al final de la foto la cúpula del Capitolio, que es muy lindo. O sea que es tan interesante poder leerlo y ver qué es lo que pasa con el libro. Otra de las preguntas que me inquietan mientras usted escribía es de los escritores que dice lo corrijo, no, dudo. Usted dijo, lo terminé y decido buscar a alguien que corrige el libro. ¿Cómo llega Estela a decidir, o sea, cómo decide usted confiar en Estela para que haga la corrección? Sí. Porque hay muchos escritores a los que, de pronto en las que me incluyo en ese momento, no tenían la oportunidad y bueno, es lo que se dio, por eso lo dije, a ver, porque no es común o porque de pronto las editoriales dicen tengo tal correctora, pero a mí me parece interesante que la gente lo pueda conocer esto, que sepa, puede ser correctora, ¿y qué es? ¿Y las pruebas galeras? ¿Y qué es? ¿Cómo lo va a corregir al escritor? Claro, ¿cómo lo va a corregir al escritor? Porque creo que es como una cosita ahí que ha quedado, ¿no? Claro, ¿y por qué no, diría yo? ¿Por qué no lo van a corregir? Porque no hay perfección, no somos perfectos, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo llega usted a decidir que Estela... Bueno, hay una prehistoria, como yo creo que lo hemos respondido en ese cuestionario en esa nota de diario, sí. Siendo que el libro es una versión más resumida, bastante resumida de la tesis, el por qué escribo esto que iba cambiando contenido, eso es una cosa que hablaba, como toda tesis doctoral, tiene que tener un padrino, un director de tesis. Yo tuve un gran director de tesis, que es el doctor Juan Gabriel Tocatián, que ahora es vicerector de la Universidad de Tela, no de mi universidad porque no encontramos a alguien que digamos que le interesaba, digamos, apadrinarme, dirigirme en el tema Cuba. Entonces, bueno, sugería contenidos, agregaba, claro, contenidos, bibliografía, ¿por qué no agrega esto? Sugerencias siempre muy respetuosas. Él es un reconocido politólogo analista internacional. Cuando yo tomé contacto con él, le llevé el plan de tesis y me dijo, bueno, voy a ver cómo es, si me gusta, lo acompaño, lo dirijo y si no, hay otro profesor en la facultad.
Cuando leyó el plan de la tesis, sí, Pedro, no, vamos a hacer algunos retoques, pero lo voy a decir. Después, cuando decido hacer caso a un amigo que me dijo, tenés que escribir un libro más resumido, lo iba escribiendo, hay agregados, porque la tesis termina en 2009. En la misma tesis hay un adendum, digamos, de hasta el 19, que es cuando la terminé, pero el libro lo escribí a mediados del año pasado. O sea, están incluidas las manifestaciones cubanas, digamos, contra el sistema de julio del año pasado. O sea, bien actuales. Claro, bien por un lado, obviamente, es reducido, pero más actualizado. Pero más actualizado. Exacto. ¿Y cómo llega? Por un amigo común, me parece, no sé, también podés contar vos. Sí, ahora me pone en contacto un suboficial del ejército argentino que se llama David Garcés, que ha estado como integrante de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Haití hace varios años, y tenemos ahora en conjunto, pero dirigido por él, un programa de ayuda en escuelita argentina, de nombre argentino, digamos, Don Diego de Villaguay, pero que está en Haití, cerca de la frontera dominicana. Hemos hecho varias cosas juntos. Yo visité la escuelita cuando estaba en Haití, después lo visité a él en Villaguay, trabajamos en amistad, y cuando se entera de que yo estaba haciendo, don Pedro, porque así me llama, no consigo que el suboficial me tutee también. Yo también soy de la Guardia Vieja, y hoy en día te tutea todo el mundo, pero no hay caso. Es algo que y tengo, se llama de respeto, Estela Roque, y empezó a hablar, y digo, bueno, perfecto. Y además, el amigo este que me decía, Pedro, tenés que hacer de la tesis un resumen, la leyó entera y me dijo, después leyó el libro, lo que iba a ser el libro, está muy bien, Pedro, pero tenés que editarlo. ¿Qué es eso? Eso es lo que hacen los periodistas, los editores de los diarios. Sí, me dijo. En los libros también. Este señor también es doctor ingeniero, pero es doctor en ciencias sociales, con cerca de 80 años. Es muy interesante la tesis, y él la leía, que me iba haciendo sugerencias, no el director de tesis. Y me dijo, hay algunas cosas que yo corregiría, dáselo a alguien que te lo edite, que te lo corrija. Y bueno, así tuve la inmensa suerte, porque esto, aunque sea solamente dos, yo creo, no estoy seguro, también fue un trabajo de equipo. Esto no habría salido a la luz sin la corrección, sin la edición. Este era mucho más que eso, es un ángel de la guarda literaria. Ya le dije que se llama así, es así, ya mi familia lo conoce. Eso lo dice también. Eso no es solo corregir un texto. No, eso en la nota que hicimos para Tribuna de Periodistas también está. Es que es verdad. Por eso yo cuando doy el final digo, bueno, lo que a mí me parecía, y realmente creo que, bueno, que la labor de la correctora varias veces en el texto, las pruebas de galeras, la recomendación de la editorial, que es muy buena, que tiene una impresión muy buena, todo eso. Todo eso y muchas cosas más. Bien. Así que, Estela, te cedemos el uso de la palabra para preguntarte, bueno, ya te presentamos, pero que nos cuentes un poquito qué es lo que te motiva, porque corregir, vos entras en el mundo de los escritores, de cuántas historias además, porque fíjate, el doctor lo que tiene que ver con Cuba, pero otros son novelas, o sea, vos vas vivenciando lo que el lector le llega después al lector definitivamente, vos estás ahí en el corazón, porque de alguna manera el que escribe tiene su impronta, hay algo que lo identifica. Cuando dice, no, esto es ficción, y yo no sé si es tan así, yo creo que algo hay de cada uno. ¿Cómo haces vos? ¿Qué es lo que te interesa, ¿no?, de todo esto? ¿Por qué? La pregunta del gran millón, ¿sabes? Sí, en realidad no me gusta escribir, y entonces durante mi vida escribí bastante, y llegó un momento que me faltaba corregirme a mí misma. Veía que tenía errores, y entonces pensé, dije, ¿qué puedo hacer? Y ahí estudié corrección de textos. Ese fue brevemente el camino, antes había estudiado periodismo, pero ese fue el camino para llegar a corregirme a mí, y que después trabajando me di cuenta que no es que me guste tanto corregir en sí mismo, sino que me gusta más la estructura del libro. Pedro ya lo sabe, yo no te lo dije. Por ejemplo, en el caso del libro de Pedro, para ser más específica, a mí me llega el borrador que tiene los títulos, los subtítulos. Entonces, lo que yo voy haciendo como correctora es ir diagramando, por ejemplo, a los títulos ponerles un tamaño de letra, al subtítulo igual,
si tiene numeración, ver si va a puntos, si va un tic, como un tic, todo eso lo voy diagramando, hacer un índice, la bibliografía, tiene notas al pie en el caso de este Y una libro. cosa que es muy importante, Sí. se puede ver hasta sin anteojos. Eso que yo necesito anteojos. Sí, eso es Porque importante. hay algunos que son tan Yo pedí chiquitos. letra de mano. Perfecto, Sí, porque eso hay lo algunos que hablamos. son tan chiquititos que Sí. verdaderamente uno necesita 4. Aquí hay el teléfono antiguo. Pero totalmente, y veo que además es muy clara, la tinta también, todo es como que suma, por eso Sí. está bueno poder ¿viste? Son pequeñitos detalles, Sí, pero que yo que creo sí, que lo cuando hacen. vamos a las librerías, que uno empieza a buscar y lo ve y te atrapa, entonces decís, más allá del título, lo abre y dice, sí, me lo llevo. Sí, también por ejemplo en el caso de los párrafos, ver cuántas líneas tiene cada párrafo, porque el escritor está en su trabajo de escribir, pero después ves la hoja y por ahí hay líneas, hay párrafos que tienen 5, otros que tienen 10, otros que tienen 15. Queda desprolijo cuando el lector va a leer. Entonces, como correctora, a mí me gusta editar los párrafos, entonces ir poniendo 5, que cada párrafo, no exacto porque es imposible, no es una fórmula matemática porque son palabras, pero más o menos ir diagramando que queden los párrafos visiblemente homogéneos, sería. Y después también lo que me gusta es ver la tapa. En el caso de Pedro, yo le sugerí, busquemos una foto que represente a Cuba, algo que yo lo tuteo. Algo que, él me dice, vos tuteame, algo que a vos te parezca, y así fuimos buscando la imagen. Entonces yo me ocupo, esto es lo que hoy hablábamos con Graciela, que me ocupo de que todo el material llegue a la editorial. Hago esa gestión. Sí. A mí me llega el borrador, me llega la tapa, hicimos el trabajo de la contratapa, la fuimos escribiendo. Todo eso yo me encargo de que el escritor, en algunos casos, se desentienda de alguna manera y me ocupo de que todo eso llegue a la editorial. A mí me llega el orden de trabajo, yo se la reenvío al escritor, en este caso a Pedro. Todo es como si fuera un nexo entre el escritor y la editorial, siempre y cuando el escritor esté de acuerdo. Hay personas que me dicen, no quiero ocuparme de la editorial, no tengo ganas, estoy muy ocupado, no quiero lidiar con eso. Bueno, acá estoy yo, que lo hago. Eso sería como una gestión literaria. Algunos me dicen agente literaria, pero prefiero que quede como gestión. Esa sería la tarea. Y después otra cosa que hicimos con el libro, tiene notas al pie el libro. Sí. Entonces también como correctora ir viendo, porque tienen números de notas al pie. O Ir sea, tiene viendo, como un llamadito para después ir bien, genial. Claro. Porque eso suele pasar a veces también. Que sean decir, ¿esto qué correlativos. quiere decir? Qué bien, está excelente. tiene que ser correlativo el número. A Bien. veces en el vaivén de cosas, a veces se borra un número, entonces salta de la 1 a la 4. Como corrección hay que ir fijándose que esté 1, 2, 3. Trabajo muy Es muy detallado, fino. muy fino. Y otra cosa que tiene, las notas al pie tienen páginas a las cuales recurrir. Por ejemplo, la tesis estaba en la página del repositorio de la UCA, estaba subida a internet. Sí. En el libro no podemos copiar y pegar, ¿No? porque sería mucho trabajo, pero como pensamos en el ebook del libro, que aprovecho para decir que ya está disponible. O sea que buena novedad también. Sí, Esta está parte en de ebook. estar el libro en papel tradicional, está en Sí, ebook. sí, sacamos el O sea ebook. que esto Se es está genial. demorando un poquito, Se está más de lo demorando. pensando, el libro papel en las librerías. Sí. Ahora me han dicho que iba a ser junio, va a ser julio, pero ya... Tal vez la feria del libro fue como... Ahí está claro, ahí vio la luz. Ahí vio la luz, ahí vio la luz. Pero es una demora de la editorial, no hay problema, pero está disponible en Mercado Libre, se puede Bien. encargar y está la versión, creo que es de Amazon, ¿no? La versión Sí, está digital. Amazon, muy La bien. versión- O sea que hay una amplia posibilidad. Y en este Sí. caso, vos después que haces todo esto, Ujú. que ya está todo listo, vos seguís en contacto con el escritor. Vos, Sí. ¿cómo es él? Porque bueno, veo cómo va gestionando. Yo de alguna manera lo he Y el conocido. escritor lo ve en contacto. Y contacto, Claro. perfecto. Yo lo conocí, bueno, yo estaba en la feria del libro, Claro, fui cronista, pero bueno, también andaba, pero veía que vos seguís en la presentación. O sea Sí, que sí. es un trabajo, vos vas camino al andar también con el escritor. Va el libro, va el escritor, va la obra y vas vos.
Sí. No, o sea, no te desprendes, no decís ya está, ya lo corregí. No, me comprometo. Es que Bien, que no es normal, ¿eh? Aviso que no es normal. Sí, sí, Por eso lo sí, remarco, sí, porque no creo que comprometo todas las con el correctoras o todos los correctores sean de esta manera por haberlo visto. Entonces, me parece importante que esto se pueda visibilizar y que la gente también lo pueda saber. Sí. Porque no se conoce, se desconoce mucho. Y está bueno hacerlo. Sí, es que en realidad todo viene de la mano de lo que yo persigo un sueño, que es tener una editorial. Entonces, ya hice el curso, me falta una parte para terminarlo, bueno, en fin, pero todo viene de la mano de eso. Entonces la editorial se ocupa de todo el proceso, desde que le llega el libro, corrige, lo edita, lo imprime y lo distribuye y lo vende. Sí. Lo pasa a todas las librerías. Exacto. Entonces yo, con mi experiencia de vida, digamos, de trabajo, me doy cuenta que las editoriales muchas veces no tienen el compromiso con los escritores. Hay otras personas detrás que lo atienden como si fuera uno más. Y yo considero que no debe ser así, porque el escritor hace mucho esfuerzo en escribir un libro. Y no solo en escribirlo, sino que a veces hay que poner un dinero para publicarlo. Entonces considero que tanto esfuerzo tiene que ser retribuido de alguna manera, y qué mejor que con un buen trabajo de edición, de difusión. Entonces, digamos, mi sueño es desde el primer momento, desde el primer paso hasta el último, que lo voy a lograr cuando tenga la editorial, que ya va a tener mi sello, ¿Y por qué el no? libro. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Creo que entonces me comprometo también sí, lo voy a lograr. Mira él, o sea, fíjate que de alguna manera se ha hecho un camino al andar, pero eso se llega. Sí, ese camino me comprometo mucho, además siempre que está listo. amo los libros, tengo pasión por los libros, en mi casa tengo además muchísimos libros, y también me da la pasión del libro y del escritor. Yo no busco conocer la vida de la persona, pero sí por qué escribió lo que escribió. Yo pienso qué habrá querido decir, a veces les pregunto, otras veces me da presentaciones y lo escucho. Detrás de la persona, detrás del libro hay una persona. Sí. Eso es lo más maravilloso, que es escritor, pero también es persona. Y por eso es que me gusta acompañarlo, porque también tiene sus días, sus momentos, algo que necesita. Siempre hablo laboralmente. Y eso es a mí lo que me gusta, acompañarlo. O sea, el día que tenga la editorial, voy a hacer todo ese trabajo, desde el primer día hasta el último. ¿Y por qué no? O sea, creo que es un sueño muy importante y que lo podés lograr, sos muy joven además, y bueno, ahí está el camino. O sea, qué importante, ¿no? Pedro dijo, me quedaría muchísimo más charlando, pero creo que ha sido algo tan... Este es el living, ¿no? Esto es una charla que se ha dado, nos faltaría, porque es como que la gente también lo va evidenciando. Y yo los invito que este libro, bueno, que va a seguir su camino, ¿qué se viene? Como para ir, ¿qué se nos viene ahora? A próxima, porque después quiero redondear con estas preguntas de las que es muy tradicional para mí, y después se las voy a hacer. Pero ¿qué se nos viene ahora con el libro? ¿Más presentaciones? Más presentaciones. De paso quiero decir algo, igual sería mucho lo que debe decir del trabajo de Estela, pero por ejemplo, el ejemplo pequeño de lo que ella no ha dicho, porque seguro. Por ejemplo, se le ocurrió, y a mí no se me ocurrió ni cuando escribí la tesis ni cuando escribí el libro, y no se me ocurrió que podía ser el trabajo de una editora, y felizmente lo es. Yo escribí la tesis con mucho más extensa, mucho más citas y mucha más bibliografía, y después el libro, y citaba, lo que la tecnología permite, hace 40 años no, el link digital, porque a veces la publicación es digital, el autor, digamos, de la tesis o del libro. Sí. Gracias a Estela Roques, y con nombre y apellido, me enteré. No, Pedro, pero lo que tenés que controlar es que muchas veces no lo controlé en la tesis, en el libro, lo hizo ella, y eso quiere que conste. A los links, a ver, tienen como un vencimiento. Vos usaste un link digital, lo podés poner en la biografía o en el pie de página de tal libro, pero después, ¿cómo es la cosa? Es como que vence. Sí, que busca el lector no lee. Baja la página, lo que sea. El lector no lee, busca el link y no está.
Y la tesis, si la llegás a ver, bueno, todas las páginas, Qué importante. hay muchos que seguramente no están... Sí, yo me tomé el trabajo de copiar cada uno de los links, subirlos y ver si funcionaban. Y si no funcionaban, buscar el que funcionaba. Para el ebook. Yo ya pensaba en el futuro, yo pensaba en el ebook. Y el ebook está. Ahora está, Bueno, pero en ese pero- momento Yo pensaba en el presente, ella ya estaba Claro, ella ya estaba en el futuro, ya se en la ve. luna. funcionó. Claro, ella Sí, ya estaba y ahí. ¿sabes? También para qué, para ayudar, yo le explicaba, pero para ayudar a la editorial. Con este trabajo que yo hice de chequear cada Qué vínculo, interesante. No, cuando llega el ebook al editor, yo le digo, no tenés que chequearlos, solamente tiene que andar el hipervínculo, que significa que cuando estás en el ebook apretás y te dirige a la página. Listo, estuvo en cuántos bueno, días. son cosas nada, que de en una pronto, semana. yo digo, son Rapidísimo. cosas que de pronto a todos nos llama la atención, yo lo desconocía también. Sí, tiene O sea, todo también el he aprendido secreto, algo la nuevo. profesión. Yo digo que uno siempre se enriquece tanto con todas estas entrevistas porque va sumando, porque suma y porque es sumamente positivo. La verdad que, bueno, se vienen más presentaciones. Se vienen las presentaciones, vamos a ver unas martes en el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, porque en definitiva es un libro que tiene que ver con Después del fin de relaciones semana largo. Cuba-Estados Unidos, así es. Bien, bien. Vamos a contar con la presencia de la autora del prólogo del libro, Eso. que es una escritora cubana que yo conozco hace 15 años, Zoe Valdés. Ella está exiliada y reside en París desde el 95. Qué importante. Va a venir para la presentación, se va a quedar una semana. Para mí eso es muy, muy importante. Yo he leído muchos libros de ella en castellano, incluso desde mucho antes de estar en Yo Cuba. Porque en Alemania, en Bonn, había una librería solamente de castellano, que todavía está, aunque Bonn ya no es la capital del país. Y había una librera alemana que solamente vendía libros en español. Ahí conocí a Zoe Valdés, los libros de ella. Después, mucho después, fui a Cuba y mucho después hice el libro y la tesis. Pero yo he oído hablar de las ficciones. Ella es ensayista, novelista, guionista, poeta, hace muchas cosas en Francia y además tiene un lugar comprometido, la lucha por la libertad de su país, la libertad que quería José Martí, el gran poeta cubano. Libertad hacia afuera, de España, de Estados Unidos, esto es muy importante decirlo, pero libertad adentro del país, la libertad de los ciudadanos, y ella está comprometida con eso. O sea, Por eso va a venir para el martes. Qué importante también. Y va a estar con nosotros así una semana más o menos. Bien, o sea que este libro le queda. Y vendrán más presentaciones y después la gente me dice, Pedro, ¿y el segundo libro cuándo? Eso. Pero me parece Y que. ya me están presionando. Es que eso pasa. Pero eso pasa. Quiero Pero que yo publiquen creo los que lo libros. que le debe pasar es esta sensación de sentir esto, Sí, de sí, ir a sí, la como par una con cosa viva. ¿no es claro, cierto? Como claro. una cosa viva. Qué interesante. Estela me ayuda con las páginas, con las redes, con la... Bien, con la difusión, vos Obviamente, también esto con la lo haces, o sea que difusión, sería muy interesante poder contar, bueno, vos también tenés tus redes, Sí. estas cuáles son, después también Sí, Pedro sí. que diga cuál es su Instagram, como para que lo puedan ubicar, que nos cuenten aparte de la librería, dónde pueden conseguir Eso el yo libro, te quería porque esto decir. también es Ah, interesante. por supuesto. Pues yo siento, Sí. Pedro, no sé si ustedes están de acuerdo, que es bueno que el escritor se pueda contactar con la gente, que haya un acercamiento. No esta cosa de que el escritor está ahí sentadito nada más que para firmar, sino sentir este feedback que se produce, que creo que es fundamental. Así que bueno, contanos vos que... Sí, antes de terminar y demás, quisiera decir dónde pueden conseguir el libro. Me Bien, parece por eso te importante doy que eso. estoy dando la oportunidad. Sí, el Mercado Libre ponen Testigo de una revolución traicionada, ponen el título del libro que lo están escuchando acá en la entrevista y con esos datos ya aparece el link para que lo puedan comprar y la librería se los envía por correo a cualquier parte del país y de la ciudad. Bien. Después en Facebook, a través de la librería, tiene una página que se llama Testigos, también como el libro, que tiene una tienda para comprar el libro. O sea, se puede comprar por Mercado Libre, por Facebook, por Amazon y en la editorial misma, en Duncan, y después también lo pueden pedir, o dejo el mail de la librería, pueden pedir, tenemos la muestra animada del libro, el ebook, hay cantidad O sea de que maneras de... Y en la librería Bueno, grande. Y en las librerías grandes, que eso Exacto, acaba por decir, o sea, Jenny, el Ateneo, Ateneo, el Ateneo, que es maravilloso.
maravilloso, bien. Cuando ya esté editado el video, a partir de julio ya va a estar distribuido el libro en... O sea que buena oportunidad, o sea que tenemos una primicia. Sí. Ya estamos, algo así, ya estamos como ya estamos dando una ya primicia. estamos dando una primicia. Yo le dejo el mail. Bien. El mail es librería, libros de papel, no, perdón, siempre tengo un tema con el mail. Es librosdepapel2019@gmail.com. Librosdepapel2019@gmail.com y si no en Instagram, Sí. librería libros de papel. Ese es muy simple y muy fácil. Y si no, con el título del libro, fácil. Ahí el título los redirige a todos los lugares. Bien. Está todo ramificado para donde lo puedan conseguir. Eso es muchísimo más fácil. Bien. Eso quería Y dejarlo. con respecto a su Instagram, si usted lo quiere dar o si de pronto en las redes sociales también le gusta interactuar, porque de pronto hay que... Sí, estoy aprendiendo allá a mi edad, la vejez viruela, a usar algo, a explotar más, en buena medida con el asesoramiento y la acicate permanente de la ropa. Bien, o sea que... Dale, fuiste tan chara, mandale, porque eso va a las redes. Bien, o sea que importante que la persona se pueda visibilizar. Qué interesante. Por eso es un trabajo de equipo. Por eso es un trabajo de equipo, porque yo creo que como el que estamos haciendo ahora, detrás de la cámara también, que me parece que es tan enriquecedor, porque todo suma. Ya para ir despidiéndonos, gracias, yo creo que nos están escuchando bien, para ir despidiéndonos, pero ¿quién ha dejado huellas en su camino? Uy, muchísima gente, la lista sería muy larga, muy larga. De mi madre, que era profesora de castellano, de historia, normal de chicas en esa época. Casualmente yo vivo a la vuelta donde ella daba clases en Normal 10, en Belgrano. Sí. Bueno, la casa de Alsina, no, de Lucio Mancilla. Gracias. Y ahora está al lado, ahí donde votamos. Ahí daba clase mi madre cuando yo era muy chiquito, venía de Tigre, donde éramos. Siempre nos corregía mi hermana y a mí cuando hacían los deberes, sobre todo de castellano, de gramática. Después siempre me gustó escribir, como he dicho antes, siempre me gustaban más los exámenes escritos que orales. Y he tenido también muy buenos jefes en mi carrera, y antes en la empresa donde trabajé primero, embajadores que van enseñando el oficio, porque no todo es aprobar la academia diplomática, empezar, Sí. hay cosas que, bueno, hay partes de educación que tienen que ver con vienen de la el casa también, no todo se aprende, ¿no? Había mucha gente para citar, pero muy buenos jefes que han orientado. Recordamos a los buenos, a los malos, ¿no? Bueno, pero que a lo mejor también de pronto todo eso malo a su mano, porque creo que en la vida todo tiene un sentido, ¿no? Nosotros de las dos, yo siempre lo suelo decir, de las operaciones aritméticas fundamentales, el diplomático siempre tiene que sumar. Nunca restar o dividir, siempre sumar, tender puentes, ser también pontífice. La palabra pontífice erróneamente se atribuye solamente al Papa. El pontífice es un puente. Una vez me lo dijo un sacerdote. Todos los sacerdotes somos pontífices porque somos puentes. El Papa es el sumo pontífice. Bueno, un diplomático no es un pontífice, pero tiene que tratar siempre de buscar consenso y de sumar, no de restar. Lo que resta no sirve. A veces cometemos errores porque uno no puede decir todo lo que piensa, pero tiene que pensar bien todo lo que dice. Sí, eso es muy interesante. A veces cometemos errores Sí, igual, sí, pero hay que tratar sí. de eso. El lunes fue el día del escritor, yo no sabía. Sí, Y me invitaron a asociarme, fui a un acto que tuvo lugar ahí en el 11 de la estación 11. Sí. Ahí está la sede, a la Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos, digamos. Está la SADE y está la CEA. La CEA. Me han invitado a asociarme a la CEA, ya he llevado un libro, lo había estado. Y ayer en una digamos, encuesta de radio, en una entrevista, fui a hablar sobre el Y hoy el Día Nacional del Libro. Y hoy el Día Nacional del Libro. Libro. 2 días después del Día del Escritor. Bueno. O sea que todo está perfecto. De paso, Sí. ¿quién ha dejado huellas en tu camino? Yo ya me la esperaba esta pregunta y ella tiene un programa de radio que cuando lo dice, los invitados se sienten muy cómodos. Igual yo me siento siempre cómoda con el programa. Y el que título de un tenéis. libro, ¿no? Huellas. Mujeres que han dejado huellas, Siempre sí, huellas. porque siento que hay surcos, hay senderos. En mi vida yo tuve como una especie de abuela que fue una abuela de corazón, no era de sangre, y ella fue quien me inculcó el amor por los libros. Tenía en la casa una biblioteca enorme y cuando yo era chica ella me daba acceso a la biblioteca. No es como, no, nena, no toques, no, todo lo contrario, me decía,
tené cuidado porque era de vidrio las puertas, tené cuidado, pero la tenés para vos. Y ella me iba diciendo, no sé, ella leía hasta que me encantaba el Martín Fierro, yo leo el Martín Fierro, me iba mostrando los libros. Y después a la noche siempre, todas las noches me leía un cuento o un libro. Y eso fue maravilloso. Y con el paso de los años yo me llevaba los libros, me gustaba leer, no sé, en el árbol, en la vereda. Y ella dejó huellas en mi vida. Se los devolvía después. Sí, sí. O sea, yo gracias a ella es que tengo este amor por los libros. Ella fue quien me lo inculcó. Realmente la única persona en mi familia fue ella. No hubo otra persona en la vida que me lo haya dado, que me lo haya... Claro, porque lo fácil es que dejes a los chicos que accedan a los libros. Sí. A veces te dicen, no toques porque no sé qué es, el mueble de no sé qué, la madera. Y no. Yo tengo un hijo de 6 años y tiene los libros ahí en su cuarto desordenados. No me importa que los tenga desordenados, que los disfrute, que los... Es así. Es un placer haber estado con ustedes dos, Placer compartido. haber iniciado este ciclo de entrevistas tan particular, haberme animado, dejar la radio, dejar el periodismo escrito, mi profesión de abogada, que todo suma, pero haberlos tenido ustedes dos es decirle chapó, como yo siempre digo, me saco el sombrero, porque realmente es así. Gracias de verdad, a seguir para adelante. Siempre dicen lo que sucede conviene y creo que fundamentalmente es un día muy particular y lo mejor de lo mejor para testigo de una revolución traicionada de Pedro Boll Eiche, que realmente este libro tiene que hacer un caminito al andar. Obvio, los cubanos dicen pa'lante, pa'lante. Siempre pa'lante, Siempre pa'lante. pero por supuesto que sí. Gracias a vos también, adelante con tus sueños, con tus deseos. Gracias. Siempre Gracias a deseados, ustedes. de verdad, porque creo que de eso se trata. Y bueno, y nos vamos despidiendo. Gracias a la doctora Sandra Carrizo, a mi gran compañera, que están atrás en este equipo increíble. A Evans, gracias de verdad. Doctor, usted también, que nos ha facilitado la oportunidad de poder estar en este lugar histórico donde se respira todo esto tan increíble. Y bueno, y nos estamos despidiendo. Hasta muy prontito, en un próximo encuentro, en una próxima entrevista y con estos dos invitados que son Estela Roque. Muchísimas gracias, doctor Pedro Boñeque. Gracias de verdad. A seguir adelante y nos estamos viendo y como yo siempre digo, esto se llama íntimamente con vos. Chao, chao.